la presentación no me corresponde a mí, aunque me encantaría, le corresponde al relevo al que ha elegido a Javier García Solera, que es Alejandro, que lo tenemos online. Perfecto, muchas gracias Sonia. La verdad es que fue un gusto estar el mes pasado allí, pero más gusto es poder presentar al relevo de hoy. En su momento me escribía aquí que me decía que teníamos un relevo de hierro y la polisemia me confundió, ya se lo conté luego, y pensaba que se refería a Javier García Solera como de hierro, ¿no? Efectivamente hay un elemento metálico que hace las veces de relevo, pero para mí pues Javier es un relevo efectivamente de hierro. Es muy fácil presentarlo, muy obvio, creo que tengo poco que hacer, más que darle el paso. Si tuviera que explicar brevemente por qué lo he elegido, me parece que porque para mí es un referente a la hora de hacer oficio, de hacer buen oficio de arquitecto, de hacer bien lo que es nuestra provincia. Y bueno, si algo en concreto se puede hablar de él, es que creo que su obra tiene esa discreción y esa buena ejecución que no hace falta o no exige de una lectura completa de su obra. Sin embargo, aprovechando esta oportunidad, creo que sí que nos beneficiaremos todos de que nos ordene su tren de pensamiento y nos deje ver un poquito cómo hace su oficio, como la gente también. Entonces, Javier, no me voy a extender más, creo que te has ganado de sobra el no tener el dejarte a ti hablar y no tener que presentar mucho más, así que nada, me quedo a distancia, me pierdo las conversaciones de la sobremesa, que son las mejores, pero bueno, disfrutaré de tu confianza. Buenas tardes, lo he dicho a todos, gracias por estar aquí, por venir, por ser tantos. Y antes que nada, gracias también al colegio por organizar estas cosas, a los patrocinadores por hacerlas también posible, a Gonzalo, que está por ahí, lo conozco de toda la vida, muchos años, de Givier, y a los otros también, que no los conozco personalmente, se lo agradezco igual. También quiero darle las gracias a Salvador, claro, pero Salvador, Salvador lo conocía poco y desde hace un mes exactamente que estuvimos aquí lo conozco mucho, porque en realidad estuvimos poco rato, aunque no solamente estuvimos en la charla, también estuvimos luego tomando algo y charlando y pudimos cambiar más impresiones, pero creo que en un arquitecto, siempre me ha gustado decirlo a mí y siempre me ha gustado defenderlo e intentar transmitirlo, en un arquitecto las palabras sobran. Ahí quedan las obras, ¿no? Las obras son las que tienen que explicar cualquier cosa. Por eso me compromete un poco, en realidad, el saber que tengo que defraudar a Alejandro, porque él me dice, no, ahora nos pondrá Javier en orden todo su pensamiento de por qué hace las obras de un modo u otro, como si en mi caso al menos hubiera algo de eso, ¿no? No hay una teoría, no hay un fondo editorial que sustente, un fondo de pensamiento que sustente de una forma, como una línea teórica, la construcción de lo que nosotros hacemos, ¿no? Ahí sí, es verdad, en eso sí, Alejandro creo que acierta, o sea, bueno, da muestras de que me conoce, un interés grande por las cosas construidas, ¿no? Un interés grande por las cosas hechas, por hacer cosas, que para nosotros es en realidad el sustento de la arquitectura más grande, ¿no? La arquitectura para nosotros es básicamente cosas hechas, cosas construidas. Si no, no es, porque en realidad es que no existe, y además que la arquitectura se hace al construirse, por tanto no puede llegar a serlo si todavía no ha sido hecha. Entonces, en ese sentido sí que creo que él acierta cuando dice eso, no tanto cuando me pide que ponga las cosas en orden, cuando espera que vaya a ser así, pero sí, en cualquier caso, tengo que darle un agradecimiento muy fuerte, porque siendo él, creo que el más joven de todos los que ha pasado por este circuito de relevistas, pues ha acabado siendo él el que designe al más mayor de los que de momento va a pasar por aquí, que soy yo. Entonces creo que eso, bueno, pues también tira un arco, ¿no? Tira un arco que es interesante que se produzca, ¿no? Y es muy agradecer también que se produzca. Y quiere decir, creo también, que entre generaciones, porque aunque estemos ya muy alejadas en los años,
nos interesamos muchas veces por las mismas cosas y cuando estamos interesados de verdad por las cosas que hacemos, se establecen esos vínculos, ¿no? Que aparecen enseguida, que podemos ser, como yo decía antes, espectadores de lo que hace el otro. Entender o escuchar cómo se explica la obra que hace cada cual. Bueno, esta charla que doy hoy tiene que ver con diferentes cosas, diferentes formas en las que nosotros hemos acometido siempre el trabajo y en las que hemos intentado explicárnoslo al menos, ¿no? O darnos sustento para acometerlo. A principio de verano, quizás sería junio, murió Miguel Milán. Miguel Milán es el gran diseñador español. Hay grandes diseños españoles industriales, pero Miguel Milán es la continuidad en la excelencia, en el acierto, en la insistencia. Y él nos deja muchas lecciones, yo creo. A los que hemos leído su trabajo, yo lo recomiendo, el libro este que se llama Lo Esencial, que es suyo, es un libro muy interesante de leer. Nos gusta ver cómo una persona con las palabras más sencillas es capaz de trabajar sobre los objetos más sencillos, sobre los más cotidianos, sobre lo que más cerca tenemos y acertar siempre de esa forma tan grande que lo hace, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Se debe, entre otras cosas, como decía antes, a eso, a la insistencia, al no tener miedo a repetirse, a estar convencido de que solo insistiendo puede aparecer un error en copia, puede aparecer una novedad. No podemos inventar. Los que hacemos cosas, ellos hacen cosas, nosotros hacemos cosas más grandes que a su vez suelen contener las cosas que hacen ellos. Todas esas cosas que nos rodean y nos dan soporte a la vida, nos dan compañía, no surgen de una invención, sino que en realidad surgen de una tradición, de estirar una tradición, de producir un estiramiento, una repetición, una insistencia, que es la que finalmente las permite ser y también avanzar, ¿no? Como es la lámpara TMM, ¿no? Que lleva 40 años en nuestra casa, y 60 desde que 66 exactamente, la misma edad que yo, tiene esa lámpara, que se diseñó, o la lámpara de al lado de Arne Jacobsen, ¿no? Objetos pensados para estar con nosotros mucho tiempo. Decía Milán una cosa muy interesante, decía, hay que tener en cuenta cuando se diseña una lámpara, que una lámpara está mucho más tiempo apagada que encendida. Y eso es muy importante tenerlo en la cabeza cuando se diseña, decía él. La otra es la lámpara AJ de Arne Jacobsen, una lámpara tan bien resuelta que se produce desde hace 50 años y uno piensa muchas veces qué necesidad hay de seguir fabricando lámparas, cuando se ha llegado, lámparas colgantes en este caso, ¿no? Cuando se ha llegado a concebir una lámpara de tal calidad que lleva también 65, 67, 68 años en producción. Una lámpara que es un casquete esférico, que tiene una pintura mate, que tiene unas lámparas dentro, no es una luminaria, en realidad le llamaríamos técnicamente, y que tiene esos pequeños aros de perfilería que dejan que salga algo de luz hacia arriba y que no nos produzca ese efecto molesto de la luz muy concentrada sobre el tablero, sobre la mesa, mientras el resto de la sala está en oscuridad. Es decir, deja que la casa entera, deja que la estancia entera sea habitable, sea vivible, sea disfrutable, no nos meta presión, no es la lámpara del policía que te está interrogando, ¿no? Sino que es la lámpara que es parte de su luz, la deja salir hacia arriba. Y además que tiene esos flejes que no son agujeros, ni son anillos, no quiero decir anillos perforados, son flejes verticales de forma que tú de pie nunca vas a tener el reflejo de la luz en esa zona. Algo así sería la arquitectura que a nosotros nos gustaría hacer, algo así sería la arquitectura a la que nos hemos referido antes. Decía Milán, que lo hemos visto antes, que para él diseñar, hacer diseño industrial era simplemente aprender a ordenar cosas, para la conformación de una cosa final, aprender a ordenar cosas. Pero curiosamente un arquitecto como Peter Zumthor, que hemos visto la portada de su libro tan bonita, decía, no en ese libro, sino en el otro precisamente, dice, la arquitectura es, en gran medida, entender y ordenar. Entender de qué se trata y ordenar, en gran medida, dice él. Fijaos un arquitecto como Peter Zumthor, ¿no? Que pone una portada como esa. Pero curiosamente Le Corbusier, del que acabamos de hablar en las conversaciones con los estudiantes que él tiene,
en el libro de conversación con los estudiantes, les advierte a los estudiantes: tened siempre en cuenta cuando estudiéis y cuando aprendáis que a vosotros os van a llamar sobre todo para organizar cosas, para poner cosas en orden. Eso se lo dice Le Corbusier a los alumnos, a los estudiantes. Por tanto, tres arquitectos tan diferentes, el inventor de arquitecturas, el revolucionario, como Le Corbusier, el arquitecto más, vamos a permitirnos llamarle así, más místico, más poético, si queréis, Peter Zumthor, y un hombre como Milá, de una modestia ejemplar, que trabaja pequeñas cosas y que las hace así, participan y coinciden en esta cuestión del ordenar. Entonces, esa obsesión por la métrica, que comenzó ahí, fue la que permitió hacer esta casa más pequeña, más estrecha, y salirnos de la idea preconcebida de que un centro es un centro y sobre un centro pivota todo. Sobre un centro no pivota nada, es un corazón lo que hay con un cristal que tiene. La casa no tiene más, tiene dos piezas, como se ven allí, que se cruzan, que tienen un invernadero en el centro y que procura que tengan vistas cruzadas, que tengan cierto interés. Elegimos el hormigón porque estaba claro, estaba en el programa que la casa, el jardín iba a plantarse, iba a crecer de una forma exuberante porque era el deseo del propietario y por tanto qué mejor que el hormigón para esperar la agresión de las palas que se agarran, de los etc. Una casa es una casa, una casa es una casa, una casa es una casa. Bueno, cuando hicimos los planos de esta casa, mi padre, como todos sabéis, era arquitecto, mi madre era ama de casa, es ama de casa. Y cuando yo revisaba los planos con mi hermano, recuerdo una anécdota que he contado muchas veces porque me parece intensa, estábamos trabajando en una casa para mi hermano, que tenía que ser pequeña porque ya veníamos del fracaso de la que había quedado más grande. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor conmigo y mi hermano también. Y teníamos la maqueta de ella no, maqueta todavía no. Y teníamos los planos a mano estos, dibujando, viéndolos. Y mi padre me hablaba de que si los huecos, la proporción, si los desplazaba un poco más aquí o allá, pues tendría una visión cruzada mejor, el poniente, el tal. Mi padre era un arquitecto que todo eso lo valoraba un montón, la forma en que una casa se articula con respecto a las orientaciones, bueno, Y pasó mi madre. Y mi madre se asomó por arriba y vio el plano. Y dijo: más armarios, Javi, más armarios. Y eso fue lo único que me dijo ese día. Es la única crítica que me ha hecho mi madre sobre esa casa. Puse más armarios. Fue otra cosa que me produjo tranquilidad, digamos, calma. Porque es que a mí también me pasa lo mismo. Entonces, si lo que te pasa a ti le pasa también a Jean Prouvé, te quedas ya más tranquilo que si, como lo que contaba antes de los Smithson, ¿no? Que iban siempre a la obra de Le Corbusier a buscar la solución, ¿no? Aunque eso lo supimos luego. ¿Cómo lo construiré? Decía, cuando pienso en algo siempre pienso en cómo lo construiré. Y nosotros, que también pensamos siempre lo primero, en cómo es posible, cómo voy a poder yo explicar que cuando a mí me dicen que tengo que hacer un aeropuerto, que nunca me lo han dicho, o que tengo que hacer lo que sea, lo primero que me viene a la cabeza es cómo lo construiré. ¿Cómo construiré qué? Si no tengo todavía una forma, si no tengo todavía una planta, una idea. Pero hay una simultaneidad y de todo que apunta siempre a cómo lo construiré. ¿Y cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos construido? Pues hemos construido sin miedo, como la serie 7, como la serie 7 de Jacobsen que veíamos de sillas, ¿no? Repitiendo en Ecuador, allí a la izquierda, allá a 9.000 kilómetros de casa, aquí en Elche, a la derecha en la Escuela de Idiomas, aquí en el Museo de Torrevieja, aquí en un instituto en Muchamiel, la misma escalera, siempre la misma escalera, porque si das con una escalera que parece que puede estar bien, hemos hecho solo este tipo de escalera, no, hemos hecho otras. Hemos hecho esta escalera cuando hemos tenido que poner una escalera en un sitio como esta, que es mejor que se vea, que es mejor que no corte el camino de las personas, que no invada, que no ocupe mucho, que no coja protagonismo ninguno, etc. Y hemos hecho una escalera que es más etérea y hemos hecho una, otra y otra vez. Y se han mantenido las constantes principales, como en aquella lámpara primera del palo que tenía que ser alto, ¿no? La primera y más importante, nuestro mejor hallazgo, que no toca el suelo nunca. Y por tanto puedes fregar, ¿no? Que es una cosa muy importante, fregar, ¿no? Y luego, pero que siempre está suspendida, que a veces puede ser de goma con unos perfiles más fuertes, que en las anteriores está de madera. Bueno, esta escalera era una escalera de casi 3 metros aquí, si no recuerdo mal, cerca de los 3 metros, los 80, los 50, no me acuerdo, pero muy, muy ancha, como se ve ahí. La hicimos toda de aluminio, la forramos toda de esta forma, hicimos una escalera primero con una pavimentación y luego
la forramos de forma que no teníamos más que tornillos aquí a la vista, y para hacer esto hicimos con esta gente todo lo que se le puede hacer a una plancha en un taller. Cortamos, fresamos, troquelamos, plegamos, todas las máquinas del taller las utilizamos para hacer una escalera que finalmente queda ahí, tiene buen uso, muy buen desgaste, son chapas de 4 milímetros de aluminio crudo sin anodizar, que hicimos muchas pruebas, tenemos muestras en el estudio todavía de ellas, con el ranurado para que no resbales, con el agujero para meter la iluminación de emergencia de subida incorporada, con solo tornillos en el frente y no tornillos en la cara, que se atornilla antes de poner para que al fregar tal, la mierda, la roña no se quede en el tornillo. Bueno, todo un cuidado con un elemento que es absolutamente subsidiario. Y que a mí me gusta casi más, que son las andanas que tuvimos que hacer después y que ya es lo más subalterno que hay, ¿no? Que es hacer un bordillo contra el que van a golpear todos los días y mucho los autobuses cuando se acercan, y que uno que vive en Luceros hace unos 12 años, justo de cuando hicimos la estadia, pues, bueno, al lado de Luceros, y subo y bajo mucho para allá porque vengo mucho aquí abajo de mi madre, y cada vez que subo veo el bordillo que hay en la parada de autobús delante de la farmacia, que llevan ya 5 o 6 remodelaciones de todo aquello, y cada vez hacen el bordillo más grande, más gordo, con forma para que repela el golpe del autobús, etc. Y siempre acaban los bordillos de granito, y eso que son piezas de verdad, estropeadas, esportilladas, dobladas, porque el autobús tiene una inercia muy grande y puede con ellos, ¿no? Y los nuestros están perfectos. Y es una solución extraordinariamente sencilla, pero que pasa también por el trabajo del taller, ¿no? Por el trabajo de conocer un poco el taller y las posibilidades que este te da. Nada, es una plancha muy gruesa, si no recuerdo mal son de 10 milímetros, aunque puede que fueran de 15, ya no me acuerdo, de 10 yo creo, que están plegadas así y entran, esto es el suelo de asfalto, de allí, y penetran con una entrada como de 10 centímetros todo a lo largo de la andana, todo, penetran dentro, para que el golpe que va a dar el autobús o el coche va a hacer trabajar el material siempre acortante, no lo va a hacer trabajar sobre una cimentación a vuelco, como trabajaría un granito, sino que va a hacerlo trabajar acortante, y todos sabemos que como mejor trabaja el metal es acortante y su resistencia es infinita. Entonces, bueno, esta pared que iba a ser de madera, la hicimos al final de este mosaico, que es un mosaico de gres artesano que hacen allí, que lo tiene Javier, mi compañero, en la cocina de su casa. Es eso que a mí me había gustado mucho siempre, me había gustado mucho, y un día decidimos que ya estaba bien de tanta madera y quitamos aquello, hicimos este mural donde Lola nos ayudó a estudiar una serie de píxeles que hay dorados, que son estas piezas que se ven por aquí, que solamente se hizo una proporción de las piezas, se esmaltaron en dorado, las otras es simplemente la despigmentación que saca el propio grés. Somos arquitectos y por tanto hacedores de cosas, constructores de cosas, ¿no? Y esas cosas que pensamos y esas cosas que planteamos son muchas veces muy difíciles de hacer. Y hay otras personas que no tienen las manos finas como nosotros, que son las que se dedican a hacerlo, y las que lo pasan mal por hacerlo con nosotros. Y muchas veces pensamos que son cada vez peores, que ya no hay oficios, que ya la gente no sabe trabajar, que tal. Y es verdad, pero también es verdad que hay muchos más de los pocos que creemos que se implican en las obras, que trabajan y que las hacen con aprecio y con gusto, y que luego se van, y que el día de la inauguración nadie se acuerda de ellos. Entonces, por lo menos hoy, que quede aquí una imagen de nuestras 2 obras de Ecuador, nuestros soldadores que nos hicieron toda la celosía aquella y todo lo que había que hacer aquí, nuestros jardineros que nos colgaban las palmeras aquí, mis primeros albañiles, Juan Antonio, Jesús y Manuel, que hicieron la casa de mi hermano, y a los que guardo a todos ellos devoción. Gracias. La obra construida, esto también lo decía Carlos Martí Arís, ¿no? Las teorías y los discursos tienen como un papel subsidiario, secundario, ¿no? Respecto a los valores que quedan ahí en lo construido, ¿no? Que al final es lo que va a quedar con el tiempo, ¿no? Pero efectivamente hay que pensarlo, ¿no? O sea, no se puede hacer ciegamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es para ti la materia prima de la arquitectura? ¿Cuál es la materia prima de tus proyectos, ¿no? ¿De dónde surgen las ideas? ¿Y cómo lo piensas tú? A ver, esa pregunta es muy complicada y yo no la sé responder. Pero sí te diría que hay referencias, apoyos. Yo siempre he pensado, aquí está Sonia, que
acaba de decir, fue alumna mía y creo que lo puede corroborar, también lo fue Andrés, que el buen profesor o el buen maestro o el buen comunicador, no sé, lo que te tiene que generar siempre son dudas, ¿no? En realidad yo creo que la arquitectura la hacemos más dudando de lo que hacemos, dudando de lo que tenemos que hacer, que sabiendo lo que tenemos que hacer. Por lo menos es mi caso y por eso me gustó aquella presentación, ¿no?, que he comentado antes, ¿no? Es decir, cómo abordar las cosas sin que predomine el ego, sin que sea lo más confortable, lo más cómodo para uno, sin que sea lo que se está esperando de uno, sin que sea lo que pueda dar un golpe en la mesa que no ha dado antes nadie, sin algo lo que pueda deslumbrar, sino pensar en las cosas de un modo esencial. Y yo he intentado contarlo a lo largo de la charla, transitar ese recorrido de una forma sin ningún problema de repetir una escalera, sin ningún problema de repetir un detalle, sin ningún problema de repetir una madera, sin ningún problema de plantearme hasta qué punto este edificio puede... Eso sí que te puedo garantizar que está fuera. Y si quieres que te dé cosas más sólidas, te puedo dar lo que te daría Lola, a lo mejor si estuviera aquí, que a ella le gustaba siempre repetirnos, pero que cuando estuvo Alfredo ya lo dijo, porque Lola, Alfredo y yo hemos compartido muchas miles de horas de charla y decía aquello que le gustaba a Lola tanto, que ya no lo descubrió de Mies, ¿no? Que Mies decía, en la arquitectura no deberíamos hacer nada que no sea posible, que no sea nada que no sea posible. No, ¿cómo era otro? ¿Sea posible? No, útil no, ¿cómo era? Que nada que no sea posible, que sea necesario y que tenga sentido. Claro, si tú te pones eso en la pared del estudio, te quedas inmovilizado, para siempre, ¿no? Pero tenerlo como una referencia es valioso, ¿no? Es decir, ¿qué cosas de las que puedo yo acomodar aquí, resolver aquí, plantear aquí, son cosas que tienen sentido, ¿no? Porque ese tema de tener sentido es casi el más difícil de la tríada, ¿no? Porque lo otro, aunque si lo miras bien, los tres pueden tener un aspecto casi filosófico, no parece que porque pues sea posible, porque tengas presupuesto para pagarlo, no, es mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, y también, no te puedo contestar eso, porque no sé contestarte, pero te puedo decir que, por ejemplo, a mí me gusta mucho una anécdota, ¿no?, una categoría que contaba un buen amigo mío que se llama Carlos Labarta, que tú lo conocerás además, y que fue profesor mucho tiempo donde tú estudiaste y también ahora es en Zaragoza, buen amigo mío, muy listo, y en uno de sus escritos cuenta él que Rafael Echaide, el arquitecto que fue luego colaborador de este otro, no me acuerdo, se hizo sacerdote, que hicieron lo de la SEAT y todo aquello, ¿no? Ortiz Echagüe. Sí, pues entonces tú lo sabrás esta anécdota, que él cuenta que Rafael Echaide era profesor de proyectos en la escuela, pero era un hombre de muy pocas palabras. Entonces prácticamente solamente corregía cuando veía los proyectos diciendo esto es grande o esto es pequeño. Suena ese río, porque ya me lo he oído contar. Esto es grande o esto es pequeño. Pero es que yo creo que así, solo con eso, porque claro, esto es grande o esto es pequeño, es lo mismo de decir que esto es largo o esto es corto, o tiene un poquito de acepciones, ¿no? Son guías naturales, las mismas que por eso me gusta a mí mucho ponerme en referencia o en relación o ponernos con los diseñadores industriales, ¿no?, que hacen mobiliario, quiero decir, no los que dibujan piezas de motores, ¿no?, porque son gente que trabaja para cosas que tienes que tocar con la mano, que tienen que estar cerca. La lámpara, tened en cuenta, cuando veáis hacer una lámpara, dice Milá, yo sé que tú has leído el libro de Milá porque leí una cosa bonita que escribiste sobre tened en cuenta que la lámpara va a estar más tiempo apagada que encendida, dice Milá, ¿no? O que el palo tiene que ser muy largo, aunque sea muy complicado explicárselo a los clientes, dice, ¿no? ¿Por qué tiene que ser tan largo? Aunque la lámpara nunca vaya a subir hasta ahí, ¿no? Yo soy un arquitecto antiguo. Tengo una enorme confianza en la disciplina, y creo que todos los matices que se incorporan a un proyecto le dan bondad o no se la dan, y que si buscas mucho la autoría te equivocas, y que si buscas la neutralidad, la familiaridad, la supernormalidad, es más fácil que aciertes, ¿no? O por lo menos que no te equivoques, ¿no? Y como me dijeron que decía Cruyff, yo no soy futbolero, pero me dijo una vez un arquitecto que decía Cruyff que el buen jugador de fútbol no es el que siempre juega bien, sino el que nunca juega mal.
la verdadera arquitectura no se puede enseñar, ni se puede explicar, pero sí se puede reconocer. Decía Uiza precisamente, en una de esas locas charlas suyas que siempre tenía, decía que los estudiantes tenían que permanecer en la escuela de arquitectura hasta que supieran distinguir lo que era arquitectura de lo que no era. Y que en el momento que ya supieran distinguir lo que sí era arquitectura de lo que no era, ya se podían ir. Dado que vos estaban en tercero, que en quinto o en cuarto, ¿no? Pues dice Christopher Alexander, la verdadera arquitectura no se puede explicar, no se puede dar a entender, pero enseñar, pero sí se puede reconocer. Es muy importante, tiene ventaja, quien ha estado ya antes en otras buenas arquitecturas para poderla reconocer y para poderla entender. Porque dice, porque tiene una cualidad, la cualidad principal, la que está en el este era un poco gurú, entonces la cualidad que está en su espíritu, en su nudo, en su centro, es una cualidad que es muy difícil de definir, ¿no? De ponerle nombre. Esto me mira así porque no quiere leer este libro, eso he dicho 20 veces que lo lea. Y dice, es una cualidad, te hago un resumen, una cualidad que él llama la cualidad sin nombre, porque es una cualidad que no, y dice, pero es una cualidad que tiene que ver con lo vivo, y que tiene que ver, pero no es suficiente con lo vivo, y que tiene que ver también con lo íntegro, pero no es suficiente lo íntegro, y él va argumentando por qué no es suficiente cada uno de estos. Tiene que ser también confortable, pero no es suficiente con que sea confortable. Tiene que ser libre, pero no es suficiente que sea libre. Y tiene que ver con lo exacto, pero no es solo lo exacto. Tiene que ver, y es muy importante, con lo sin ego, pero no es solo eso. Espera, tiene que ver con lo eterno, esa cualidad, tiene que ver con lo eterno, pero sobre todo tiene que ver con lo común, pero con lo común porque es común, dice él, y también es reconocible porque es ligeramente amarga.